Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más en el estudio de la lección. Nuevamente tenemos con nosotros a nuestro hermano Germán. Hermano Germán, buenos días. Gracias por estar con nosotros una vez más. Buen día, hermano. Gracias al Señor que podemos estar nuevamente aquí para compartir esta lección con todos ustedes. Así que vamos a recordarnos que durante este comienzo de año nuevo tenemos un nuevo trimestre en el cual también estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título Lecciones de la vida de David. Y en esta semana que ya comenzamos, pues tenemos también un título muy interesante, el cual ya hemos empezado y se titula Venciendo a Gigantes. Y nuestro texto que vamos a memorizar o hemos estado empezando a memorizar se encuentra en el libro de 1 Samuel y allí vamos a leer en el capítulo 17 el verso número 47. Leemos allí. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Así es, muy bien. Entonces vamos ahora a tener la oración, acompáñenos a orar para entender aquello que hemos de estudiar. Oremos. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Estamos delante de su presencia muy agradecidos por permitirnos la vida, la salud. Queremos agradecer también porque nos permite encontrarnos aquí para tener el estudio de su palabra. Queremos pedir que su buen espíritu pueda guiarnos, instruirnos en toda verdad y que sus buenos ángeles puedan asistirnos en todo. Guárdenos Amén. aquí, bendiga a aquellos que nos acompañan también, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues muy buenos días para todos. Una vez más, vamos a ir a nuestro estudio para el día de hoy. El día de hoy tenemos un apartado muy interesante. Muy bien, el apartado del día de hoy lleva por título Prioridades reveladas en la crisis. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿qué grave problema ocurrió a todo Israel en esa época? Entonces recordemos que durante el tiempo que David fue llamado a la corte real, pues él estuvo allí atendiendo, y cuando hay nuevas situaciones también hay nuevos desafíos. Amén. Y hoy estamos comenzando un año nuevo. Así que delante de nosotros van a venir nuevos propósitos. Estoy seguro que usted hizo su propósito de año nuevo, como muchos otros. Amén. Esperamos que esos propósitos no se queden apenas en el aire. Pero con los nuevos propósitos, los nuevos comienzos para algunos, también vienen nuevos desafíos. Y en el tiempo del pueblo de Israel vino una crisis terrible. De hecho, el pueblo de Israel siempre tuvo crisis, pero vino una crisis. ¿Cuál fue esa crisis? Vamos a tratar de investigar eso en la palabra de Dios. Acompáñenos a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de 1 Samuel, capítulo 17, y allí vamos a leer los versos 1 hasta el verso número 11. Vamos a leerlo. Un día los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra. Se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron, acamparon en el valle de Ela, y ordenaron la batalla contra los filisteos. Los filisteos estaban sobre un monte de un lado e Israel estaba sobre el otro monte del otro lado, y el valle entre ellos. Entonces salió del campamento filisteo un campeón llamado Goliat de Gat, que tenía 6 codos y 1 palmo de altura. Traía en su cabeza un casco de bronce y vestía una cota de malla que pesaba 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y una jabalina al hombro. El asta de su lanza era como un rodillo de telar. La punta de su lanza pesaba 600 siclos, y su escudero iba delante de él. Se paró ante los escuadrones de Israel y le gritó: ¿para qué salís a librar la batalla? ¿No soy yo filisteo y vosotros siervos de Saúl? Elegid entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él puede pelear conmigo y vencerme, nosotros seremos vuestros siervos,
Y si yo lo venzo y lo mato, vosotros seréis vuestros siervos y no os serviréis. Y agregó el filisteo: hoy desafío las filas de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Cuando Saúl y todo Israel oyeron las palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron mucho miedo. Así, esto es lo que vino a pasar. Muy bien, esto es lo que pasó, esa crisis que ellos tuvieron. El pueblo de Israel se veía ahora amenazado por los filisteos. Y no apenas eso, tenían un campeón, según leímos en el relato bíblico, ¿cierto? Entonces, esta crisis que ocurre, pues es un desafío para el Dios de Israel, un desafío para el pueblo de Israel, y puso vamos a ponerlas de esta manera, puso las cosas en la mesa, ¿no? Si ellos ganaban, los israelitas eran esclavos. Si ganaban los israelitas, los filisteos eran esclavos de ellos. En esta crisis, pues es interesante, ¿no? ¿Qué pasaría si el pueblo de Dios hoy día pasara una crisis como esa? ¿Qué haríamos? Pues todos aquellos que hemos tenido un celo, ¿verdad?, por Dios, pienso que nos alistaríamos en la batalla o tendríamos mucho miedo de pelear, y tal vez al ver a una persona de esas y retando al pueblo de Dios, pues tendríamos miedo de enfrentarlo. Ahora, tendríamos que tener mucha confianza en Dios para poder enfrentar a un gigante como este que desafiaba al pueblo de Dios. Y si nosotros leemos ahí, según lo que leímos, este gigante tenía una situación muy interesante. Era de mucha altura, según lo que leímos allí, ¿no? Amén. Era de 6 codos y un palmo, más o menos 3 metros. También llevaba un casco de bronce. Toda esta armadura es impresionante. Una persona tan grande pidiendo que venga un campeón de Israel. Pero vamos a ampliar esto y vamos a ver qué es lo que nos dice el Espíritu de Profecía sobre este asunto. Acompáñenos a leer este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito aquí en el Comentario Bíblico Adventista, el tomo 2, en la página 1012. Nos dice así: los filisteos propusieron su propia manera de guerrear al elegir a un hombre de gran tamaño y gran fuerza, cuya altura era de unos 3 metros 70 centímetros. Así que ellos propusieron, vamos a hacer la guerra, pero de esta manera. Así es. ¿Cómo se sentiría el pueblo al ver un hombre de 3 metros 60 centímetros? Más de 3 metros y medio. No, pues con mucho miedo. Todos, ¿verdad? Imaginen, el ejército del pueblo de Israel, había gente experimentada que había estado en la guerra, pero luchar contra un gigante no era una cosa tan simple, ¿no? Pero vamos a ver qué más nos dice. Acompáñenos a leer este siguiente párrafo. Veamos lo que está escrito aquí en Patriarcas y Profetas, página 700. Durante 40 días la hueste israelita había temblado ante el desafío arrogante del gigante filisteo. Sus corazones decaían cuando miraban el enorme cuerpo. Llevaba en la cabeza un almete de metal y estaba vestido de una coraza de planchas que pesaba 5,000 siclos y con grebas de metal en las piernas. La cota estaba hecha de planchas de metal puestas la una sobre la otra, como las escamas de un pez, tan estrechamente juntadas que ningún dardo o saeta podía penetrar a través de la armadura. Entonces, no apenas que era un gigante, sino que la armadura que él tenía era diferente de la armadura del pueblo de Israel. Y esto era muy, ¿cómo decirlo?, muy intimidante para el pueblo, ¿cierto? Entonces, vemos esta crisis que ellos están teniendo y vamos a pasar entonces a nuestra siguiente pregunta. Vamos a ver lo que nos dice. Acompáñenos. ¿Cuál era la principal preocupación de David en esta crisis? Entonces, vamos a recordar un poquito las cosas. David había sido invitado a ayudar a Saúl en la crisis que él tenía, el espíritu malo que lo asediaba, y David había visto muchas cosas en el palacio. Así que entonces, pues viene esta crisis el pueblo filisteo queriendo luchar con el pueblo de Israel,
estaban dispuestos a la batalla. Pero, ¿qué le preocupaba a David? Bueno, pues a David le preocupaba más el desafío de este gigante desafiando al pueblo de Dios. O sea, la burla que hacía él de este pueblo, la burla que hacía del Dios que dirigía a este pueblo. No apenas era a Dios, sino al pueblo todo. Amén. Porque la Biblia dice que estaba por ¿cuánto tiempo? 40 días. 40 días desafiándolo. Imagínate, cada día salía este guerrero a desafiar al pueblo de Israel. Y pues cuando David entra en esta situación, vemos qué es lo que pasa. Pero vamos a ver lo que la Biblia nos dice. No dejemos que especulemos qué es lo que pasó. Vamos a ver lo que la Biblia nos dice en relación a este asunto. Así que acompáñenos a leer este siguiente párrafo que se encuentra en 1 Samuel, capítulo 17. Y ahora vamos a leer el verso 21 hasta el verso número 26. Leamos como dice. Los israelitas y los filisteos se pusieron en orden, escuadrón contra escuadrón. Entonces David dejó la carga en manos del guarda de bagaje y corrió al escuadrón y preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras hablaba con ellos, salió Goliat, el filisteo de Gat, y habló las mismas palabras y David las oyó. Todos los varones de Israel que veían a ese hombre huían de él con temor. Y cada israelita decía, ¿habéis visto a ese hombre que se adelanta a provocar a Israel? Al que lo venza el rey le dará grandes riquezas, le dará su hija y librará de impuestos la casa de su padre. Entonces David preguntó a los que estaban junto a él, ¿qué harán al hombre que venza a este filisteo y quite la ofensa de Israel? Porque ¿quién es ese filisteo incircunciso para provocar a los escuadrones del Dios viviente? Así que si leemos un poquito más la historia de David, vamos a encontrar que él había ido a visitar a sus hermanos que estaban en esos escuadrones. Y él estaba allí visitando, viendo cómo se encontraban sus hermanos, pero cuando escuchó el desafío de este guerrero, no se quedó contento. ¿Cuál es su preocupación? Bueno, pues ahora él estaba preocupado por, como ya dijimos, ¿verdad? Porque él vio cómo este gigante desafiaba al pueblo y ahora él veía cómo desafiaba al ejército del Dios vivo y cómo todos temían a este hombre gigante. Entonces David quiso poner un alto a este desafío y por eso él pide al rey que le dé permiso. Hasta este momento David se quedó indignado de ver cómo este filisteo, y él le llama filisteo incircunciso, que según el texto, que provoca los escuadrones del Dios viviente. Se quedó viendo por qué le permiten que este hombre haga esto, ¿no? Porque David realmente creía que Dios tenía poder para hacer todas las cosas. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la pluma inspirada. Acompáñenos a leer este siguiente párrafo que se encuentra en The Sign of the Times, 3 de agosto de 1888, y nos dice así: David fue impulsado con celo para preservar el honor del Dios vivo y el prestigio de los hijos de Israel. No podía soportar ver que a este audaz idólatra se le permitiera día tras día burlarse de los elegidos de Dios sin hacer un esfuerzo por derrocar su orgullosa jactancia y burla. Así que entonces, cuando nosotros vemos esta situación, David estaba no contento. Ya llevaba 40 días desafiando al pueblo de Israel. El pueblo de Israel no había hecho absolutamente nada. Así que él decía, hay que procurar que pase algo aquí. Pero recuerda que todo el pueblo tenía miedo de un hombre de 3 metros y más de 3 metros y medio que estaba tratando de desafiar al pueblo de Israel. ¿Nos damos cuenta? Es una crisis complicada y David está preocupado con el honor de Dios y con el honor de su pueblo. Muy bien. Vamos a ir a nuestra siguiente pregunta. Acompáñenos entonces y veamos lo que nos dice. Compara la actitud del hermano mayor de David, Eliab. Entonces, entra en la crisis, David llega, escucha el desafío que ya tenía 40 días y ahora tenemos que hacer una comparación entre David y su hermano mayor. Muy bien, vamos a ir a la palabra de Dios para que hagamos esa comparación. Acompáñenos a leer lo que está escrito en
este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de 1 Samuel, capítulo 17, y allí vamos a leer los versos 28 y verso número 29. Vamos a ver cómo nos dice. Cuando Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con aquellos hombres, se airó con David y le dijo: ¿Para qué has venido acá? ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿Qué hice yo ahora? ¿No puedo hablar siquiera? Aquí tenemos dos situaciones. Una, el hermano era mayor y por lo tanto estaba en uno de los escuadrones de Israel. Cuando David comienza a hablar, ¿quién es ese circunciso? ¿No? Y su hermano mayor lo escucha. ¿Y ahora cuál es la actitud del hermano mayor? Bueno, pues el hermano mayor no estaba contento con que David fuera allí, siendo solamente un pastor de ovejas, a preguntar cómo estaba todo aquello y por qué nadie se atrevía a enfrentar al gigante, porque el hermano ya tenía poco recelo contra él. Ahora, hay una cosa muy interesante. El hermano ya estaba listado en las fuerzas para luchar y David no. Así que posiblemente podría haber dicho que él tenía experiencia y el otro no. Amén. También hay una cosa muy interesante. Le ha juzgado a David. Le dijo: conozco la malicia de tu corazón y la soberbia. Y para ver la batalla has venido. Se decía que David apenas había ido por ver qué iba a pasar, ¿no? Pero realmente fue así. David se indignó al escuchar lo que estaba pasando. Eliab estaba ahí por 40 días y no se había indignado por el honor de Dios y el honor del pueblo de Dios. Entonces, la actitud que vemos aquí son dos personas totalmente distintas. Puede que en nuestro tiempo también nos encontremos así. Algunos se indignará por las situaciones para con Dios y otro se indignará porque el que quiere hacer bien las cosas. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la pluma inspirada. Acompáñenos a leer este siguiente párrafo que se encuentra en Sign of the Times, 3 de agosto de 1888. Y nos dice así: Eliab, el hermano mayor de David, conocía bien los sentimientos que agitaban el alma del joven. Incluso como pastor de los rebaños de Belén, había manifestado una audacia, una valentía y una fuerza no fácilmente explicables. Y la misteriosa visita de Samuel a la casa de su padre y su silenciosa partida habían despertado en las mentes de los hermanos sospechas sobre el verdadero objeto de su visita. Sus celos se habían despertado al ver que David era honrado por encima de ellos y no lo consideraban con el respeto y el amor debido a su integridad y ternura fraternal. Lo miraban como a un mero pastor jovencito. Y ahora la pregunta que hizo fue considerada por Eliab como una censura a su propia cobardía al no hacer ningún intento de silenciar al gigante de los filisteos. Amén. Ya tenían ellos problemas como hermanos, ¿no? Ya no lo veían bien, pero imagine, el soldado se ha quedado 40 días sin hacer nada y el pastor, esto es David, viene y se indigna y pretende hacer algo. Así es. Esto es lo que había venido pasando, ¿no? Entonces David se indignó al escuchar lo que estaba pasando con el pueblo de Israel, con el nombre de Dios, y a partir de allí él lanza sus propuestas, ¿no? Muchas veces podemos encontrarnos en esa misma situación. Podemos estar al frente y jamás mover nada. Y va a venir otro y en lugar de apoyarle vamos a sentir celo y no vamos a querer que haga lo que tenga que hacer, ¿cierto? Muy bien. Amén. Pero nuestro estudio ha concluido aquí por el día de hoy y recuerde que le esperamos el día de mañana. Ahora vamos a tener una oración para concluir. Acompáñenos ahora. Querido y buen Dios, una vez más doblamos nuestras mortales rodillas ante tu presencia. Ayúdanos, Señor, que el espíritu que pusiste en David
pueda morar en nuestros corazones también. Ayúdanos a ser valientes para enfrentar los desafíos en esta tierra, todo aquello que el diablo pone para destruir nuestra fe. Ayúdanos a vencer las barreras, ayúdanos a caminar siempre contigo, ayúdanos a luchar la buena batalla de la fe y no permitas que seamos vencidos por el enemigo. Gracias por todo lo que has hecho hasta hoy, por tu pueblo y por cada uno de aquellos que te honra y te sirve en esta tierra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden que les esperamos el día de mañana. Hermano Germán, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Así que por el día de hoy, que Dios te bendiga. Amén.